Aparte de tu alarma por la mañana, ningún sonido dura para siempre, ni siquiera el grito de especies enteras. Se calcula que el 99% de todas las criaturas que han existido en este planeta ya no emiten ningún sonido. Más de 5.000 millones de especies cuyas voces jamás volveremos a escuchar. Pero hoy tengo algo que muy poca gente ha oído. Las últimas grabaciones de animales que ya no existen, llamadas capturadas justo antes de que desaparecieran para siempre, sonidos que no vas a creer que son reales, y una historia, la última de este video, que te va a partir el corazón. Estas son las últimas grabaciones de 7 animales extintos. Número 7. El tigre de Tasmania. Los científicos lo tienen claro, nunca se ha confirmado ninguna grabación de su voz. Pero en 2017, en lo más profundo de los bosques de Tasmania, 2 investigadores pudieron haber capturado uno. Chris Ryberg conocía esos bosques como la palma de su mano. Ya había buscado tilacinos antes. En 2013, escuchó llamadas extrañas que resonaban a través de un valle. Sonidos cortos, secos, algo que jamás había oído en su vida, así que volvió. Esta vez con otro investigador llamado Rob Bagshaw, y esta vez con micrófonos. En una sola noche registraron 7 eventos diferentes a lo largo de 2 horas. Ladridos, aullidos cortos y espaciados que cortaban la oscuridad como un perro pequeño. Pero algo no encajaba. Las ramas se quebraban cerca cada vez que empezaba el sonido. Rob escuchó pasos. No era un pájaro, era algo en el suelo, algo que se movía. Las personas que vieron tilacinos hace más de 100 años describían exactamente así sus llamadas de caza, dobles ladridos secos y toses ásperas. Y estas eran personas que los vieron cazar animales vivos con sus propios ojos. Si ese micrófono realmente capturó lo que creen, lo que tiene guardado es un fantasma. No sería solo la primera grabación de un tigre de Tasmania, sería la última. Los expertos no se pusieron de acuerdo. Algunos dijeron que era un búho, otros que un petauro del azúcar. Pero las llamadas viajaron más de 1 kilómetro a través del valle, mucho más lejos de lo que cualquier búho o petauro podría proyectar su voz. Y cuando compararon el audio con 54 especies de aves conocidas de Tasmania, no encontraron ninguna coincidencia. El último tilacino confirmado murió en 1936. Lo dejaron fuera de su refugio en el zoológico durante una noche helada. Murió solo, sobre el hormigón, solo 59 días después de que el gobierno decidiera finalmente protegerlos. Para entonces, los cazadores ya habían matado a miles. ¿Era un tilacino ese sonido en la oscuridad? Nadie puede probarlo. Pero nadie puede descartarlo tampoco. Y aquí está el problema real. No existe ninguna grabación con la que compararlo. Tenemos los diarios, sabemos cómo sonaban sobre el papel, pero los eliminamos antes de que alguien pudiera darle al botón de grabar. Número 6. La guacamaya de Spix. El pájaro de la película Río era real y sonaba como un gozne oxidado gritando en la oscuridad. En el año 2000, el ornitólogo Brett Whitney grabó algo en los matorrales secos de Bahía, Brasil. Estaba capturando la voz de la última guacamaya de Spix silvestre sobre la tierra. Un solo macho, el último de su linaje. Su llamada rebotaba entre los arbustos de Caatinga, pero ninguna otra guacamaya de Spix podía responder. Llevaba años llamando así, sin pareja, sin bandada, solo un pequeño fantasma azul acechando un bosque que se estaba muriendo. Los traficantes habían robado a los demás. Coleccionistas adinerados pagaban decenas de miles de dólares por un solo ejemplar. Los bosques de Caatinga fueron quemados para hacer pasto para el ganado. Hasta los agujeros donde anidaban fueron invadidos por abejas africanas introducidas. En octubre del 2000, el macho solitario desapareció. Los investigadores lo buscaron durante semanas por caminos de tierra anegados por las lluvias de Brasil. Nunca lo encontraron. Algunos dicen que murió de vejez. Otros creen que un coleccionista finalmente consiguió al último. Su compañera de vida era una guacamaya de Illiger, una especie completamente distinta con la que se había emparejado por pura desesperación. La vieron esperando sola en su percha. También sola, ahora. Escucha la grabación hoy. Oirás una voz diseñada para viajar kilómetros a través del bosque, buscando a los suyos. No encontró nada. Aunque en 2022, guacamayas de Spix, criadas en cautividad, fueron liberadas en ese mismo bosque. Sus llamadas llenan de nuevo ese mismo aire. Si recuerdan el canto de los silvestres, eso nadie lo sabe. Número 5. El delfín del río Yangtze. El Baichi, la diosa china del Yangtze. Casi ciego, se comunicaba a través del sonido.
silbidos cortos y ascendentes que pulsaban una vez por segundo a través del agua marrón del río. Durante 20 millones de años, esa voz nunca se detuvo, hasta que lo hizo. La mayor parte de lo que sabemos sobre los sonidos del Baichi proviene de un solo delfín llamado Kiki. Rescatado de una red de pesca en 1980, vivió solo en el Instituto de Hidrobiología de Wuhan. Los investigadores bajaron hidrófanos a su piscina, capturaron sus clics, sus silbidos, ráfagas rápidas que subían como preguntas que nadie podía responder. Era el único Baichi en cautiverio. Nunca llegó ninguna pareja. Llamaba de todas formas. Kiki murió el 14 de julio de 2002. 4 años después, 60 científicos pasaron 6 semanas recorriendo todo el Yangtze. 2 barcos, cámaras de alta potencia, micrófonos submarinos arrastrados por cada kilómetro del río. Grabaron horas de audio, barcos cargueros, motores, dragas, embarcaciones pesqueras con redes eléctricas surcando la corriente. En algún lugar, bajo todo ese ruido, se suponía que existía una voz de 20 millones de años de antigüedad. No estaba, ni un solo silbido. La especie fue declarada funcionalmente extinta. Y aquí está lo que no me abandona. El Baichi no enmudeció porque dejara de llamar. El río se volvió tan ruidoso, tan violento, tan lleno de sonido humano, que aunque uno siguiera vivo ahí abajo, nunca lo escucharíamos. Quizás eso es peor. No es silencio. Somos nosotros ahogando todo lo demás. Si llevas con nosotros hasta aquí, suscríbete. Hacemos esto para que estas historias no se olviden. Número 4. El pico marfil. La gente lo llamaba el señor Dios pájaro, porque eso era lo que se te escapaba de la boca si alguna vez veías uno. La mayoría nunca vio ninguno. En abril de 1935, 5 ornitólogos de la Universidad de Cornell cargaron 2 camiones con equipos de grabación y condujeron hasta un pantano de Luisiana llamado el Singer Tract. Caminaron por aguas inundadas durante días. Cuando finalmente encontraron un nido, se sentaron cerca durante una semana entera. Tomaron notas, escucharon con auriculares. Lo que oyeron fue un sonido breve y extraño, un único kent, suave, como una trompeta de juguete tocada desde lejos. Nadie lo sabía entonces, pero esas grabaciones serían las primeras que se hicieran jamás de esta ave. También serían las últimas. La compañía Singer, la de las máquinas de coser, era dueña de ese bosque. Una maderera tenía derecho a talar los árboles. Los conservacionistas suplicaron que pararan. Dijeron que no. Para la década de 1940, los árboles viejos habían desaparecido. Y los pájaros también. La última vez que alguien vio uno con certeza fue en 1944. Era una hembra solitaria. Un artista la dibujó justo antes de que echara a volar para siempre. Pero aquí viene la parte que se te queda grabada. En 2005, científicos de Cornell instalaron micrófonos por todos los pantanos de Arkansas, grabaron más de 18.000 horas de silencio, y escondidos en todo ese silencio, unos pocos sonidos tenues que coincidían con las llamadas de 1935, pero sin una foto clara, sin prueba visual definitiva. El gobierno de Estados Unidos intentó declarar la especie extinta. No pudo. Demasiada gente se negó a creer que la voz del pájaro había desaparecido de verdad. Así que el pico marfil sigue atrapado en el limbo. No se puede probar que viva. No está oficialmente muerto. Todavía puedes escuchar su voz en una cinta de 1935. Pero nadie puede demostrar que aún esté ahí fuera. Número 3. El murciélago pipistrelo de la isla de Navidad. Pesaba menos que una moneda de €1. Era el último de su especie. Eliminado por serpientes que nunca debieron pisar su isla. Agosto de 2009. Los científicos se reúnen en una pequeña casa en el interior de la selva de la isla de Navidad. El doctor Rupert Baker mira a través de gafas de visión nocturna un claro cubierto de helechos. Queda un solo pipistrelo. Solo uno. Han tendido redes de niebla para capturarlo y llevarlo a un programa de cría en cautividad. El murciélago se lanza hacia la trampa. Rápido, ágil, vira en el último segundo y desaparece por encima de la red. Baker levanta un detector y graba su ecolocalización en su teléfono. Los clics son ultrasónicos, demasiado agudos para el oído humano. Solo la máquina escucha esta voz. 26 de agosto de 2009, 7:47 de la tarde. Después de ese momento el detector enmudeció. El equipo rastreó cada sendero durante días. Sin señal, sin cuerpo, sin murciélago, serpientes lobo, ciempiés gigantes, hormigas locas amarillas.
Especies invasoras habían colonizado la isla durante décadas. Los expertos habían pedido a gritos un programa de cría. La autorización llegó demasiado tarde. La grabación existe, pero no puedes oírla tal como fue registrada. Los ingenieros tuvieron que bajar el tono para que el oído humano pudiera procesarla. Necesitamos tecnología solo para ser testigos de lo que perdimos. La isla de Navidad sigue teniendo sus noches cálidas, pero el cielo sobre esos árboles está permanentemente vacío. Número 2. El huia. Escucha bien la historia del huia. Los cazadores lo destruyeron solo por sus plumas, y la especie desapareció para siempre en 1907, pero un anciano maorí todavía recordaba su canto. En el invierno de 1954, un investigador encendió una grabadora. El viejo rastreador frunció los labios. Hanara Hamana copió la llamada parecida a una flauta que había escuchado a lo largo de toda su infancia. Los cantores reales ya se habían ido. Los cazadores codiciosos habían perseguido a las últimas bandadas vivas por bosques moribundos para vender sus plumas escasas y preciadas. El silencio se apoderó de los bosques vacíos. Esta grabación guarda un secreto muy extraño. No vas a oír un pájaro. Lo que estás a punto de oír es la voz de un hombre intentando copiar a un fantasma. Silba suavemente hacia el vacío. El último aliento de una especie perdida pasando a través de un hombre. Este eco triste se desvanece en silencio total en apenas unos segundos. Hanara Hamana murió poco después. Todos esos recuerdos musicales tan preciados se fueron con él a la tierra helada, junto a los hermosos pájaros que una vez amó tan profundamente. ¿Cuántas otras voces hemos perdido? Los humanos borramos música rara del mundo viviente cada día que pasa. Siempre notamos el silencio demasiado tarde. Número 1. El Kauai-o. El canto del Kauai-o estaba diseñado para dos voces. El macho llamaba, hacía una pausa y esperaba a que la hembra respondiera. Juntos creaban un dúo, una canción de amor repartida entre dos pájaros. En 1987, en lo más profundo del santuario Alakai, en Kauai, una grabación capturó al último macho. Cantó su mitad del dúo, notas cristalinas y parecidas a una flauta ascendiendo por la selva. Hizo una pausa, esperó la respuesta. No volvió nada, solo silencio donde debería haber estado su voz. El huracán Iwa ya se había llevado a la última hembra años antes. Él no lo sabía, así que siguió cantando. El científico Jim Jacoby reprodujo una vez la grabación de la propia voz de este pájaro. El macho voló directo hacia el altavoz. Pensó que por fin había escuchado a otro de su especie. No había oído ninguno en años. Era solo su propio canto, rebotando de vuelta hacia él. Esta especie sobrevivió durante más de 15 millones de años. Una familia entera de pájaros, desaparecida, sin un solo pariente en ningún lugar del planeta. La grabación sigue existiendo en los archivos de Cornell. Puedes escucharla ahora mismo. Oirás al macho llamar, brillante, lleno de esperanza. Oirás la pausa donde debería estar la parte de la hembra. Esperarás su respuesta igual que él esperó. Ella nunca responde. Esas grabaciones son difíciles de escuchar, pero son exactamente el recordatorio que necesitamos para proteger a los animales que todavía siguen llamando hoy. Si este video te llegó al alma, suscríbete para que podamos seguir contando estas historias juntos. Nos vemos en el siguiente.